bienvenidos a esta segunda parte de la celebración del centenario de la revista Salterre, que consiste, como ya saben la mayoría de los presentes, en una conferencia que vamos a escuchar a continuación por parte del padre Manuel Revuelta, titulada 100 años de Salterre. Después de la conferencia tendremos en esta segunda parte de la celebración del centenario un segundo momento en el que homenajearemos a directores vivos, difuntos de la revista y a otros colaboradores de la misma. Antes de presentar al padre Revuelta, al padre Manuel Revuelta, quiero disculpar la ausencia en este acto del padre Francisco José Ruiz Pérez, provincial de España de la Compañía de Jesús, que no ha podido asistir a esta celebración por haber cancelado, creo que Iberia, su vuelo desde Madrid. Así que se excusa el padre provincial de España de la Compañía de Jesús. Tengo el gusto de presentarles en este momento al padre Manuel Revuelta, jesuita, palentino, profesor emérito de la Universidad Pontificia Comillas, de la que fue catedrático de Historia Contemporánea. Ha sido también profesor de esta asignatura en la Universidad Complutense de Madrid, Historia de la Iglesia, asimismo en la Universidad de Deusto. El padre Revuelta es académico de la institución Tello de Meneses de Palencia. De los focos de interés del padre Revuelta en sus estudios y en sus investigaciones, en su obra historiográfica, quiero resaltar tres focos fundamentales: la historia de la Iglesia, la historia de la Compañía de Jesús y, cómo no, la historia de Palencia. De la numerosa obra del padre Revuelta, de los 404 títulos, me parece que son los que se pueden contabilizar a lo largo de su fecunda carrera investigadora y que evidentemente no voy a citar en este momento, quiero resaltar sobre todo su obra principal, que se titula La Compañía de Jesús en la España contemporánea, coeditada por la editorial Salterre y por la editorial Mensajero. Son 3 tomos y por la Universidad Comillas me sopla el espíritu Revuelta. Coeditan Salterre, Mensajero y la Universidad Comillas. Son 3 tomos de 1984, de 1991 y de 2008. Les he dicho que el padre Revuelta ha publicado más de 400 títulos, entre libros, libros colectivos, artículos en revistas, prólogos, artículos en diccionarios y recensiones, y solo quiero recordar los artículos publicados en Salterre y no citaré las numerosas recensiones de libros en Salterre. La editorial los títulos del padre Revuelta en la revista Salterre son San Juan Bosco, un modelo de pertenencia a la Iglesia, en el año 1988, y en el año 2011, Origen y afianzamiento de la revista Salterre. Cedo la palabra al padre Revuelta para que nos ilustre con su conferencia 100 años de Salterre. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo don Vicente Jiménez Zamora, reverendo padre provincial de Castilla, señores, señoras y señores. Una revista que cumple 100 años es un monumento cultural. Los 100 años de Salterre contienen 100 tomos con un total de 1167 números que se acercan a las 100.000 páginas. El contenido es tan rico que podría dar materia para más de una tesis doctoral. 100 años son muchos años, claro. Los tiempos cambian y la revista también, empezando por el precio. La suscripción anual empezó costando 5 pesetas. Subió a 5.000 en el año 2000 y ahora cuesta 47,25 euros, 7.832 pesetas. La revista ha perdurado a lo largo de 9 papas, entre los que hay ya un santo y 2 beatos. Querer trazar el panorama histórico de una revista centenaria es una verdadera temeridad. Pero un recurso para salir del paso en casos como este es hacer periodizaciones que ayuden a comprender y diferenciar los tiempos. Para resumir los 100 años de historia de la revista en menos de una hora, podemos dividirlos en 2 grandes periodos, unidos y al mismo tiempo separados por un tiempo de transición. Es como si viéramos desde un avión la misma ciudad
en dos barrios divididos por un río. El río o línea divisoria es, en este caso, el Concilio Vaticano II, que ha marcado un antes y un después en la vida de la Iglesia. En una revista religiosa como Sal Terre, el concilio ha supuesto también un antes y un después. Puestos a buscar epítetos, podríamos hablar de una Sal Terre tradicional y una Sal Terre renovada. Tendríamos una misma revista con dos épocas unidas por una transición. Primero, la Sal Terre tradicional, de 1912 a 1962. Caracteres generales de Sal Terre en este periodo tradicional. Desde su fundación en 1912 hasta la apertura del concilio en 1962, transcurre medio siglo en el que la revista conserva unos rasgos peculiares que se notan en la uniformidad de los lectores y autores, en el carácter práctico de los contenidos y en la orientación tradicional con que se enfocan. Primero, lectores y autores. Los define el subtítulo de la revista Sal Terre desde el primer número, Sal Terre, revista mensual para sacerdotes dirigida por los padres de la Compañía de Jesús. Por tanto, lectores, sacerdotes y autores jesuitas, la mayor parte profesores de la Universidad de Comillas, y por eso la espiritualidad jesuítica recibirá siempre una atención preferente. Otro rasgo, una pastoral fundamentalmente práctica. En los primeros 50 años la revista se ocupaba sobre todo de la praxis del ministerio sacerdotal. Sus secciones principales eran la predicación con la catequesis y las consultas. Lo que sobre todo necesitaban aquellos buenos curas eran formularios para los sermones y homilías que tenían que predicar los domingos y fiestas de guardar, y orientaciones para la catequesis de los niños. Por eso, desde el principio, la sección más extensa de la revista y seguramente la más leída era la dedicada a la predicación, que se ajustaba al año litúrgico, a la que muy pronto añadió el padre Vilariño los preciosos y sabrosos puntos de catecismo. Tan importante era la publicación de los sermones que desde 1953, por iniciativa del padre Saturnino Junquera, estos sermones empezaron a colocarse al final de cada número con paginación propia. Poco después, desde marzo de 1954, la revista, sin cambiar de título, ofrecía dos partes, una parte teórica mensual y una parte práctica cuatrimestral que tenía dos apartados, uno para homilías y sermones, que empezaron a ofrecerse entonces ya no enteros, sino en esquema para que los curas los trabajaran, y otro para catecismo y apologética. De este modo quedaba preparada la aparición de las dos revistas independientes que se realizará poco después. A la praxis del Ministerio de la Palabra, la revista añadía consultas, documentos, artículos doctrinales y noticias, elementos todos orientados principalmente a la práctica de la acción pastoral. Después de los sermones eran especialmente valoradas las consultas prácticas para el buen ejercicio del culto y de los sacramentos y para la solución correcta de casos de moral, liturgia, gobierno de parroquias y dirección espiritual. Estas consultas se convertirán en una de las aportaciones más apreciadas, sobre todo a partir de 1919, que es cuando el padre Eduardo Fernández Regatillo contestaba a las preguntas de los curas con respuestas llenas de sabiduría y humanidad. La primera generación del profesorado de Comillas encontró en la revista una gran oportunidad para exponer sus saberes. Cada profesor solía brindar en estos artículos los mejores frutos de su especialidad. Artículos mariológicos del padre Nazario Pérez, artículos sobre ministerios sacerdotales, con mucha unción por el padre Marcelino García, parábolas muy bien explicadas por el biblista padre Sainz, que murió muy joven, ejercicios y espiritualidad ignaciana por el padre Olegario Corral.
El segundo periodo serían los 7 años de inquietudes durante la Segunda República, desde 1931 hasta el año 38 en que se cierra la revista. La revista acusó el mordiente de la República situándose a la defensiva, tanto en la temática como en el estilo. La sección de documentos civiles y eclesiásticos fue la que más aumentó al comentar la legislación laicista del nuevo régimen y las respuestas vehementes de los obispos. Desde agosto de 1931, la revista fue informando a sus lectores de la libertad de cultos, la separación Iglesia-Estado, la supresión de la compañía, la secularización de cementerios, el divorcio, la escuela laica, el matrimonio civil, la ley de congregaciones religiosas, la ley de haberes del clero, etc. Se puede suponer la alarma de los lectores de Salterre ante una Iglesia acosada que perdía sus privilegios y ante una situación que llenaba sus vidas de incertidumbre. Otra novedad de la revista en aquellos años fue la réplica a los ataques anticlericales manifestados aquí y allá en muchos puntos de España. Entre agosto y diciembre de 1934, la revista publicó con el título de Espigaduras unas crónicas anónimas con muy buen estilo periodístico. En párrafos cortos, a manera de ráfagas, se criticaba la política anticlerical y se enumeraban los desmanes contra la religión, especialmente durante la Revolución de Asturias. Tras una pausa en el año 35, durante el gobierno de la CEDA, la revista reacciona en los meses de triunfo del Frente Popular, estamos ya a principios del 36, con unos artículos de contenido social en defensa de la acción social católica y en refutación al socialismo y al comunismo. Fue una reacción defensiva valiente, pero tardía. El artículo que publicó sobre estos temas el Padre Feliz quedó interrumpido en agosto de 1936. Santander quedó bajo el control de los republicanos. El seminario de Comillas fue ocupado y desalojado. Entre los 8 jesuitas mártires, uno de ellos, el padre Olegario Corral, había sido uno de los puntales de la revista. Salterre deja de publicarse durante 1 año y 4 meses hasta que reaparece en enero de 1938. Tercer periodo, o tercera fase de este primer gran periodo, son los años del continuismo franquista. Fueron tiempos de posguerra y de nacionalcatolicismo bajo el pontificado del admirado Pío XII. La revista recupera el espíritu de continuidad serena que había tenido antes de la guerra y lo mantiene a lo largo de los años 40, 50 y parte de los 60. Tiempos de patriotismo y devoción, años de pleamar vocacional y de fervores alentados en comillas por el padre García Nieto, aunque yo creo que no escribió nada en Salterre. En la revista empieza a escribir la segunda generación de profesores comilleses. A los escritores ya veteranos como Regatillo, Camilo María Abad, Páramo, que sirvieron de gozne entre antes y después de la guerra, se unen las plumas de hombres incansables como los padres Salaberry, Reinos, Santos, José Alonso, Shekel, Martínez Valirach, Lodos, Muñoz, Ireneo González, Cuesta, González Caminero, etc. Se mantienen en estos años las tendencias tradicionales, tanto políticas como religiosas antes señaladas, que de alguna manera encajan en el clima de aislamiento político de España. Los artículos doctrinales de la revista se dedican con preferencia a las devociones clásicas y al sacerdocio. Hay una sección de pastoral y estética sacerdotal donde aparecen artículos en serie de los padres Reino y Martínez Valirach. Buenos artículos. Las principales alarmas se disparan ante la amenaza comunista y ante los avances de la nueva teología, censurada por Pío XII en la alocución de septiembre de 1946 y en la encíclica Humanis Generis de 1950. El fervor eclesial se manifiesta en la devoción al Papa.
y en la propaganda de las grandes celebraciones como el Año Santo del año 50, el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona del 52, el Año Mariano del 54 y el Año Ignaciano del 56. La admiración al Papa Pío XII se corona con un número especial que le dedicaron a su muerte, muy buen número. El fervor patriótico y religioso culmina en el Concordato de 1953, obra gloriosa que debe llenar de satisfacción a todos los buenos españoles, como decía el padre Regatillo en un excelente artículo que escribió con este motivo. La revista publicó entonces el largo mensaje de Franco de 24 de octubre de 1953, ratificando el concordato, y añadía a la revista este comentario: no sabemos si estadista ninguno, no ya de los tiempos actuales, pero ni de los siglos pasados, se expresó nunca en sentido tan auténticamente católico. Al final de este periodo se tomó una decisión muy importante para el futuro de la revista, la publicación de los sermones y catequesis en dos nuevas revistas, Catequética y Homilética, en 1961. Con ello, Salterre se centrará en temas pastorales desde perspectivas de mayor calado ideológico, teológico y cultural. En 1959, Juan XXIII anunció la convocatoria del concilio. A la revista le faltó tiempo para secundar la idea del Papa, con un artículo del padre Salaverry que explicó lo que era un concilio ecuménico bajo el punto de vista histórico, canónico y teológico, y otro del padre Santos sobre las perspectivas del futuro concilio. Pero el concilio era todavía una incógnita y tardará 4 años en reunirse. De momento las líneas de la revista siguieron igual, sin ningún signo de novedad, como no fuera la celebración de las bodas de oro en 1962. En el número 1 de aquel año aparecen las adhesiones del secretario de Estado cardenal Cicognani, del padre general Janssens y de 45 obispos con frases muy laudatorias por la espléndida labor realizada. Era director desde 1956 el infatigable misionólogo padre Ángel Santos. Era un todoterreno que, además de llenar todos los huecos de cada número con sus artículos, publicó el índice de la revista de 1931 a 1960. Segunda parte, la Salterre renovada, 1963-2012. Desde 1963 hasta ahora podemos establecer un segundo periodo histórico de la revista, a la que podemos calificar como la Salterre renovada. Podríamos hablar de 2 etapas sucesivas de este gran periodo que arranca con el concilio. Primero, años de transición, 1963-1978, tomamos la fecha del 78, que es el año de la Constitución, como fecha un tanto simbólica, y segundo, los años que podíamos llamar de renovación acomodada. Primero, la transición. Fueron 15 años muy movidos, de 1963 al 78, que coinciden con los últimos años del franquismo y la transición democrática. Fueron años marcados por acontecimientos como el asesinato de Carrero, la muerte de Franco, la proclamación del rey, las elecciones democráticas del 77 y la Constitución del 78. Simultáneamente se desarrollan acontecimientos trascendentales en la Iglesia, aparte del Vaticano II, el pontificado de Pablo VI, y en la compañía, la Congregación General 31, la elección del padre Arrute. Por lo que toca a España, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, el desenganche de la Iglesia del régimen franquista y el traslado de Comillas a Madrid. La contribución de Salterre en la orientación pastoral durante este tiempo de transición se desarrolla en una doble línea: la asimilación y divulgación del espíritu del concilio y la colaboración con la implantación del régimen democrático en la sociedad española.
Las dos líneas se funden la una con la otra, mientras se acentúa el desenganche de la Iglesia con el régimen de Franco. Coincidiendo con el proceso de renovación religiosa y de transformación política, se efectúan cambios importantes en la dirección de la revista. El padre José María Martín Patino fue director por breve tiempo, poco más de un año, desde abril de 1966 hasta mayo de 1967, que es llamado para otras funciones importantes. Lo sustituyó el padre Joaquín Losada durante 11 años largos, hasta finales de 1978. Losada era un hombre generoso y abierto, conversador cercano y discutidor amable, gallego fino, sabio humilde y cristiano profundo. Un hombre como él, ayudado por un equipo entusiasta, representaba los nuevos rumbos de la revista Salterre. Entretanto, aflora una nueva remesa de escritores. A los todavía jóvenes profesores de comillas, Patino, Losada, Higuera, Martínez Sierra, Vela, Álvarez Volado, Díaz Moreno, Díaz Nava, se les irán añadiendo ya en Madrid los nuevos profesores: Goyo Ruiz, Vidal, Gaff, Fernández Martos, García Monge, Pastor, López Yarto, y una novísima hornada de jesuitas que llama la atención por la agudeza de sus plumas y de sus mentes. Como hay aquí alguno presente, pues no los citamos, pero todos pueden darse por aludidos. En 1973 sucede un cambio de importancia. La revista deja de pertenecer o de estar adscrita a la Universidad Pontificia Comillas para pasar a depender de la provincia de Castilla. El cambio no supuso el relevo del director. Siguió Losada, que llevaba más de 5 años en ese cargo, en el que seguirá todavía 6 años más. Pero se notó en el impulso a las líneas conciliares y democráticas ya iniciadas y en la adopción de otras nuevas. Primero, la línea de recepción del concilio en Salterre. La revista informó con esmero a sus lectores sobre la preparación, importancia, desarrollo y contenido del concilio. El tema ha sido tratado por Diego Molina en el artículo Salterre y el Concilio Vaticano II, de los artículos conmemorativos del año pasado. Aunque cabe señalar algunos ritmos. Ya hablamos de los artículos preparatorios de Salaverry y Santos cuando se anunció el concilio en 1958. En 1962, en los meses previos a la primera sesión, el padre Santos escribió más de 10 artículos sobre los trabajos de la comisión preparatoria, cuyas iniciativas iban a quedar muy pronto rebasadas. En 1963, el concilio delibera, pero no publica todavía documentos, lo que produce un vacío informativo que el padre Santos procuraba cubrir con artículos sobre el ecumenismo. Habrá que esperar a los años 64 y 65, cuando empiezan a conocerse las constituciones y decretos conciliares, para que la revista los convierta en su tema estrella. El padre Ignacio Iparraguirre, perito conciliar, informaba desde Roma sobre el desarrollo del concilio durante la tercera sesión, que comienza en septiembre del año 64, en unas crónicas clarividentes, sin ocultar las tensiones ni disimular los problemas. Los lectores quedaron perfectamente informados también de los mensajes doctrinales del concilio y de sus principales reformas: la liturgia, el misterio de la Iglesia, la revelación, la libertad religiosa y otros temas fueron explicados en excelentes comentarios. Salterre acogió el concilio con afectación jubilosa, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Luego seguirán la formidable crisis postconciliar y las tensiones sobre la interpretación del concilio. Salterre, ha escrito Molina, va a seguir entonces desde una posición que podríamos considerar de centro, defendiendo las posiciones que abrió el concilio en la comprensión nueva de la Iglesia. Y la otra línea, la apertura de Salterre a la democracia. Al igual que la transición religiosa,
la transición democrática tuvo una preparación y un desarrollo que culmina en la Constitución de 1978, hasta llegar a esa cumbre que daba por andar un largo camino. En los últimos años del régimen de Franco aparecieron artículos que reflejaban el desenganche de la Iglesia con el régimen. No los vamos a citar. El ambiente crispado de los últimos años del franquismo se alteró en verano de 1971 en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes. Joaquín Losada publicó un artículo importante sobre aquella asamblea, una cala en la conciencia cristiana de la sociedad española, lo tituló. El acontecimiento, con sus tensiones, era un riesgo, una novedad insólita en la vida española, pero también, decía, un gesto de esperanza y de serena fuerza. La asamblea era uno de los muchos signos de ruptura de la Iglesia con el régimen. La revista dejaba constancia entre líneas de aquella ruptura y daba entrada a noticias y comentarios que preparaban las mentes para los cambios políticos y sociales. Por ejemplo, los comentarios de Álvarez Volado en el año 74 sobre la homilía de Ayoveros o el nuevo galicanismo. La propagación, por ejemplo, de los mensajes sociales de la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús sobre el servicio de la fe y promoción de la justicia, donde el padre Agúndez escribió un artículo excelente sobre la acción social de la Iglesia y de la Compañía. Antes de la muerte de Franco, la revista estaba, por tanto, preparada para afrontar el rumbo democrático de España. Álvarez Volado, en el artículo sobre el tema del año pasado, dedicado a este asunto, nos dice que durante la transición democrática la revista iluminaba pastoralmente los aspectos cruciales que se debatían en las Cortes, como libertad religiosa, divorcio y aborto. Nos dice también que la revista cumplió sobre todo una función pedagógica muy oportuna en aquellos tiempos, que puede resumirse en 4 puntos. 1. Necesidad de una reconciliación nacional. 2. La transformación de la relación jurídica entre la Iglesia y el Estado, el paso del concordato a los acuerdos. 3. La aceptación del cambio que ponía fin al cristianismo convencional, el llamado nacionalcatolicismo. Y 4. La aceptación de una nueva relación entre fe cristiana y la política. Tras estos 15 años que podemos considerar como años de transición, entramos en los años siguientes hasta el momento actual, que podríamos llamar años de renovación acomodada. En las 2 últimas décadas del siglo XX, años 80 y 90, y principios del XXI hasta el momento actual. Puede decirse que en las últimas décadas Salterre ha procurado aplicar la renovación adecuada, renovatio accomodata. Podemos tomar la palabra que el concilio aplica en el decreto Perfecte Caritatis a las comunidades religiosas. La renovación se fue implantando de manera gradual, como hemos visto, en los años 60 y 70. Esa renovación se reafirma en los años del cambio de siglo y de milenio, bajo los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Años de perplejidad y sorpresa. La caída del muro de Berlín en 1989 hundió el telón de acero, pero las calamidades del nuevo siglo, el 11S, el 11M, las guerras del Golfo, Irán y Afganistán, demostraban que seguíamos en un mundo lleno de amenazas. La Salterre renovada se encontraba con un mundo nuevo y extraño que procura entender y analizar. La renovación se nota primero en una dirección en equipo que repercute en la temática y en los autores. Y segundo, en unos enfoques renovados de los temas pastorales. Orientaciones de los nuevos dirigentes. La autonomía de Salterre desde 1973
fue muy beneficiosa para la revista, que logró mayor independencia en la orientación de sus mensajes. En la renovación han jugado un papel decisivo los sucesivos directores de la revista con sus respectivos consejos de redacción. Después de Joaquín Losada, los directores de la revista han sido Alfonso Álvarez Volado durante 6 años, del 79 al 85, José Antonio García durante 15 años, del 86 al 2001, Enrique Sanz Jiménez Rico durante 10 años, del 1 al 11, al que va a suceder el padre Abel Toraño. El trabajo en equipo yo creo que fue fundamental. Toño García, que formó parte del primer consejo de redacción de la revista y siguió en él hasta que asumió la dirección de la misma, nos ha dejado un apunte de la seriedad, el entusiasmo, incluso el humor, con el que los equipos se reunían para discutir y elaborar los números, escoger el tema y los escritores. Esta dirección colegiada se notó enseguida en una selección muy meditada de temas y de autores. A partir de 1974, cada número se dedica a un tema monográfico que se rotula con un enunciado atractivo y se desarrolla en 4 o 5 artículos desde distintos puntos de vista. El tema monográfico suele encajarse en un sumario en el que caben otros temas que se incluyen a veces en secciones fijas. Normalmente, cada número comienza con una página introductoria que sintetiza con mucho acierto su contenido y significado. Junto a los artículos de fondo doctrinal se publican muchas veces crónicas de actualidad en las que se destaca Manuel de Unciti y sobre todo en los últimos años relatos autobiográficos que son preciosos testimonios de experiencias personales. Puede decirse que desde mediados de los años 70 la revista ha logrado un alto grado de calidad temática y agilidad expositiva. La elección de temas ha exigido naturalmente la selección de autores. Junto a los nombres de los miembros del Consejo de Redacción aparecen en las cubiertas de la revista la interesante lista de unos 20 colaboradores habituales, nombres muy representativos todos ellos hasta el día de hoy, que se prestan a comparaciones y a comentarios. Entre los colaboradores habituales encontramos a 2 obispos, Echarren e Iniesta, y otros afamados teólogos y escritores, algunos de ellos posteriormente controvertidos y polémicos. A estos escritores, que podríamos llamar de tabla, hay que añadir no pocos escritores ocasionales, entre los que podemos citar, ya que hemos hablado de obispos, a Tarancón, Setién, Osés, Fernando Sebastián, Elías Llanes, Ricardo Blázquez o Nicolás Castellanos. La colaboración de los profesores de comillas siguió siendo abundante, pero no exclusiva. Junto a los teólogos colaboran cada vez más expertos de otras facultades, pedagogos, sociólogos, juristas y sobre todo psicólogos, gran cantidad de psicólogos. Ha habido valiosas colaboraciones de otros foros, centros culturales, regiones y profesiones. Las mayores novedades en los últimos años han sido los autores seglares y especialmente las mujeres. Dolores Aleixandre, la primera mujer integrante del Consejo de Redacción en 1986, nos ha dado cifras que marcan la tendencia de los últimos años, con autores más jóvenes, más presencia de mujeres y de laicos, dice, y ha confirmado la calidad de los escritores en una antología de 14 textos de autores ya fallecidos. Entre ellos no quiero dejar de recordar en este momento a mi querido amigo Goyo Ruiz, fallecido en accidente de moto el 26 de agosto de 1986. La revista en la que había escrito tantos y tan buenos artículos le tributó una despedida de urgencia en el número de septiembre. Adiós, amigo, hermano, se titulaba, y le dedicó el primer número del año siguiente, sobre la palabra de Dios, a cuyo servicio había consagrado Goyo toda su vida. No hay duda,
En Salterre han colaborado excelentes escritores con un estilo propio de apertura, diálogo y respeto. Por lo que toca a los temas, la pastoral de Salterre, la Salterre renovada, es una pastoral de información, reflexión y orientación. La renovación de los temas pastorales se puede sintetizar en tres aspectos. Primero, la visión realista del mundo actual. Segundo, las respuestas dirigidas a una sociedad pluralista. Tercero, la sintonía con las posiciones más abiertas del catolicismo. Haré un somero análisis de estos tres aspectos, realismo, pluralismo y apertura, basándome fundamentalmente en los últimos 15 años de la revista. Por tanto, las cosas o frases que digamos sepan que están respaldadas por artículos, incluso por números monográficos. Primero, una visión realista del mundo actual. La renovación acomodada exige como requisito previo la atención al momento presente. La realidad del mundo actual queda reflejada en no pocos artículos en los que se analizan las novedades tecnológicas, el móvil, el Internet, el ADN o la ingeniería genética, por ejemplo. Pero de mucho mayor calado son los artículos que acusan la conciencia del cambio. La crisis postconciliar que afectaba sobre todo a los sacerdotes en los años 70 y 80 aparece en la preocupación por la formación permanente, a la que se dedica durante cierto tiempo una sección especial en la revista. Formación permanente para unos sacerdotes cercados por el desencanto y la crisis de identidad, necesitados de orientaciones para hacer frente a los nuevos retos y urgencias. Hay un número monográfico incluso dedicado al desgaste de los hombres de Iglesia. Conciencia de cambio en los años 80 que se centra con mucho interés en España. Se describe, sobre todo, las tareas urgentes de la Iglesia española en aquel momento. Se analiza la visita del Papa en 1982 y se dan orientaciones ante el nuevo gobierno socialista. En aquella ocasión se publicó un número monográfico titulado Cristianos ante el cambio, por un diálogo en zonas de fricción. El cardenal Tarancón escribió allí un artículo sobre las tentaciones y posibilidades del momento y lanzaba un consejo. No basta acatar, hay que colaborar. Colaborar con el gobierno socialista entonces. Empezaba a preocupar también entonces la involución, el llamado invierno eclesial. La atención a la actualidad persiste en los años 90. La caída del muro de Berlín no significaba ni mucho menos la ausencia de problemas. El cambio del siglo y el nuevo milenio han suscitado profundas y frecuentes reflexiones sobre los avances logrados, pero también sobre los riesgos que amenazan a una sociedad secularizada, globalizada y postmoderna. El cambio de siglo se contempla desde Salterre como una época de crisis en la que el cristiano se encuentra exiliado, desanimado, muchas veces confuso. Vivimos en una sociedad de riesgo en la que se ofrecen burbujas de salvación que pueden resultar una trampa. Es un mundo de contrastes religiosos, donde el integrismo fundamentalista absolutiza la religión mientras el subjetivismo la diluye con sucedáneos. En la sociedad postmoderna hay crisis de valores que dificultan la fe. La secularización galopante ha traído el eclipse de lo sagrado y lo ha sustituido con una nueva religiosidad envuelta en una nebulosa de panteísmos y orientalismos. La Europa postcristiana olvida sus raíces y muchos cristianos se marchan de la Iglesia o se preguntan dónde y cómo encontrar a Dios. Los contrastes sociales no son menos lacerantes. Hay un norte opulento y un sur deprimido. El estado de bienestar impuesto por el neoliberalismo
ha traído la secuela de la pérdida de la libertad y las crisis financieras. Son visiones, como veis, muy realistas, aunque por encima de tantos desafíos persiste siempre la esperanza cristiana. En segundo lugar, es un temario de pastoral acomodado a un mundo pluralista. La revista se propone llevar el Evangelio a ese mundo tan complicado. Nuestro horizonte fue siempre el de ayudar a los lectores y a nosotros mismos a situarnos evangélicamente ante un mundo en rápido cambio. Son palabras de Toño García al recordar las consignas del primer consejo de redacción. Según esta propuesta, la revista procurará difundir las riquezas del mensaje cristiano en los ambientes de un mundo pluralista. En la revista se da una confluencia de temas religiosos clásicos con temas y problemas de actualidad. Temas religiosos clásicos que nunca han faltado en la revista, temas de espiritualidad, iglesia, moral y teología. En los últimos 15 años la revista ha seguido publicando artículos sobre el credo y los mandamientos, las festividades y las devociones. La novedad no está tanto en las materias, sino en el tono y el enfoque. Cuando la revista dedica números a los mandamientos, a la Trinidad, a los novísimos o a los sacramentos. Cuando celebra los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua. O cuando habla de personas santas. O cuando se preocupa de virtudes como la fidelidad, honradez, humildad, paciencia, amistad, alegría, oración o caridad. Lo hará siempre con palabras y sensibilidades capaces de hacer comprensible el mensaje de los misterios y siempre con actitud de diálogo, comprensión y tolerancia. Y pluralismo en temas actuales. La mayor parte de las veces son los problemas y discusiones de actualidad los que se escogen como argumentos para muchos números. Los índices los engloban bajo el enunciado de análisis políticos, sociales y religiosos. Son temas actuales y polémicos. Sexualidad, bioética, divorcio, homosexualidad, reproducción asistida, clonación, eutanasia. O cuestiones que, sin ser polémicas, suscitan el interés o la curiosidad de la gente, como el estrés, el deporte, el cuerpo, los sentidos, las vacaciones, el poder, las rebajas, la música, las obras literarias. Y si a mano viene, o el año lo pide, el camino de Santiago o las edades del hombre. En Salterre interesa todo lo que concierne a la persona humana como individuo, como pareja, como grupo social o como ciudadano. Los temas de la familia y la educación han interesado siempre desde el principio, pero se han reforzado en los últimos años. Basta recordar los números monográficos dedicados a la mujer que viene en una sociedad dual y a cuestiones de género bajo el paradigma de la igualdad. La revista se ha interesado en las edades y sectores de la vida humana. Hay números sobre la juventud, la madurez, la tercera edad, las clases medias, los obreros, la gente de los barrios, las profesiones. Y las personas en situaciones difíciles, los presos, las mujeres maltratadas, los enfermos de SIDA, los divorciados y los cristianos anónimos. No faltan comentarios sobre los graves problemas de la emigración y el paro, ni sobre tragedias como el 11S, el 11M, los terremotos y tsunamis, el terrorismo y la ETA. A este inmenso temario se han añadido en los últimos años dos secciones que iluminan la atención pastoral desde otras perspectivas. Uno es el llamado Rincón de Solidaridad, por ejemplo, en el que colaboran Entre Culturas, Alboán y la Delegación Social de la provincia de Castilla. Es una ventana abierta al mundo de los marginados. Y otro, por ejemplo, los seriales de 10 temas escogidos por año,
Desde 1997 hasta el 2011 se han publicado 10 artículos en cada tomo dedicados unas veces a figuras destacadas. Por ejemplo, 10 teólogos, 10 testigos, 10 literatos, 10 procesiones, 10 sacerdotes. Todo esto se presta a comentario, ¿no? Por ejemplo, ¿quién están en los teólogos? Está Ratzinger, por ejemplo. Vayan ustedes a verlo a la revista, a ver si está. O reclamos como, por ejemplo, 10 lugares de paz, 10 reconciliaciones, 10 bienaventuranzas, 10 nombres de Dios, etc. El último de todos, las 10 visiones de los 100 años de Salterre del año pasado. Por tanto, una revista plural para un mundo plural. Y una revista abierta, con toques de crítica. Es la sintonía con las posiciones, podríamos decir, más abiertas del catolicismo. El estilo y el tono de la revista quedó bien definido en la reunión del consejo que inició la nueva andadura. Se mantenía el estilo divulgativo. El tono debería ser siempre animante y positivo. Podría y debería ser crítico en ocasiones, pero siempre educado, analítico, pero creyente, con la vista en el futuro, pero respetuoso con lo existente, realista, pero esperanzado. La nueva revista quería ser siempre, según esta frase que es de Toño, pues quería ser, por tanto, ortodoxa, animadora, abierta, educada y, en ocasiones, también crítica. Este criticismo moderado y ocasional se ha manifestado en varias formas. En primer lugar, en la nostalgia del Vaticano II. La revista celebró con espléndidos números monográficos los 10, los 20 y los 40 años del concilio, ponderando sus innovaciones como un aggiornamento nacido desde dentro de la Iglesia, sempre reformanda. Por eso se lamentarán también los retrasos y desvíos de la ruta conciliar. Otro campo que ha dado pie a algunas críticas moderadas proviene de lo que podríamos llamar las cuestiones disputate, temas controvertidos en la eclesiología, la teología y la moral. Los escritos o escritores de Salterre se han mostrado en general abiertos al movimiento ecuménico, receptores de la teología de liberación desde la opción por los pobres en las sociedades marginadas por el capitalismo. Muchos artículos de John Sobrino, de Illacuría, por ejemplo. Se han mostrado alentadores de la igualdad de género, empezando por las mujeres dentro de la misma Iglesia, y defensores decididos de la vida, sin caer en simplificaciones esencialistas. Estas defensas implican connotaciones críticas, naturalmente, contra las tendencias opuestas. El criticismo, por último, aparece en no pocos párrafos sueltos que algunos autores dejan caer aquí y allá. Unas veces son críticas de guante blanco dichas entre líneas, otras veces son pullas a manera de banderillas. El freno a las corrientes aperturistas del Vaticano II y la desconexión de la Iglesia con la sociedad son algunos de los principales motivos para criticar el involucionismo de los últimos años por parte, naturalmente, de algunos autores. El catálogo de reproches es variado y no vamos a entrar en detalles. ¿Acaso una de las cosas más criticadas es el rigor con que la autoridad eclesiástica trata a veces a determinados grupos cristianos de tendencias más o menos progresistas, en contraste con el apoyo que presta a otros movimientos de talante más conservador y sumiso? Pero estas ráfagas de crítica, yo creo que constructiva, que hemos encontrado en los últimos tomos, son pequeños pellizcos de sal que yo creo que no estropean el sabor de la revista, sino que lo sazonan. Salterre. Conclusión. Los 100 años de historia nos han permitido establecer algunas comparaciones entre la Salterre tradicional y la Salterre renovada. Las diferencias entre la revista tradicional y la renovada
no son excluyentes, sino integradoras. Salterre es un modelo de renovación acomodada, de adaptación a las circunstancias. Se entrelazan en ella lo antiguo y lo nuevo, nova et vetera. La antigua Salterre, desde que nació, intentó actualizarse y renovarse. La nueva Salterre, desde el concilio, se renovó de manera ostensible, pero sin hacer tabla rasa de la tradición. A esta integración han contribuido algunos hombres que han sido eslabones en épocas cambiantes, como los padres Regatillo, Santos y Losada, a quien hemos recordado con especial cariño, y escritores infatigables, como entre los ya difuntos el padre José Alonso o el padre Gonzalo Higuera, gran escritor incansable de Salterre, santanderino ilustre. Pero por encima de las diferencias y de las adaptaciones de teología pastoral. Pero es, yo creo, algo más que una revista de teología pastoral. En el número 1000, que salió en 1997, se decía que la revista es al mismo tiempo espejo en que se reflejan los problemas de una época y laboratorio de pequeñas respuestas a los mismos. Espejo y laboratorio, muy bien dicho. Salterre no es una revista histórica propiamente dicha, pero es un espejo de la historia, es una fuente que transmite el testimonio de las creencias, mentalidades y prácticas religiosas. No es una revista de actualidad a la manera de un noticiero, pero siempre ha sido una revista actual, un laboratorio para llevar el Evangelio a la vida real y al mundo de hoy. Es una revista que hoy, como siempre, desea ser lugar de paz, rincón de solidaridad, aliento de esperanza y escuela de amor a la Iglesia. Pues hasta los próximos 100 años. Muchas gracias.